Hola, bendiciones hermanos, bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Estamos en nuestra clase número 4 de vida devocional. Y hoy día vamos a estar empezando a tocar específicamente cada uno de los pilares de la vida devocional. Hoy día vamos a hablar específicamente sobre la oración. Vamos a empezar con las citas de algunos escritores, algunos teólogos, algunas personas importantes y lo que ellos hablan cuanto a la oración. Oswald Sanders habla lo siguiente: no hay ejercicio espiritual que sea tal mezcla de complejidad y simpleza. Es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé pueden emitir, pero es el esfuerzo más sublime que llega al majestuoso en los cielos. Es tan apropiado para el antiguo filósofo como para el niño más pequeño. Es la exclamación de un momento y la actitud de toda una vida. Es la expresión del resto de la fe y la lucha de la misma fe. Es una agonía y un éxtasis. Su sumiso es sumiso y sin embargo insistente. En un momento se aferra a Dios y ata al diablo. Se puede enfocar en un solo objetivo y puede deambular por todo el mundo. Puede ser una vil confesión o una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante con una especie de omnipotencia. También Martin Lloyd Jones escribe: es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Y, como sabemos, todos lo que es descubrir que, de algún modo, tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en la presencia de los demás. No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que, cuando dejamos la esfera de las actividades, tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. Billy Graham dijo: estamos viviendo tiempos peligrosos y si ha habido un tiempo cuando necesitamos orar, es ahora. Se logra más a través de la oración que cualquier otra cosa. La oración es nuestra arma más grande. Orar es invadir lo imposible. Es esencialmente la asociación del Hijo de Dios redimido, laborando mano a mano con Dios hacia la realización de su plan redentor en la tierra. Palabras de Jack Hayford. Todas las virtudes cristianas están encerradas en la palabra oración. Charles Spurgeon. R.A. Torrey dijo: nuestro crecimiento en la semejanza del Señor y Salvador Jesucristo estará en la proporción exacta al tiempo y al corazón que ponemos en la oración. Moody, una frase de Moody que vimos en nuestra primera clase: aquellos que han dejado la más profunda impresión en esta tierra maldita por el pecado han sido hombres y mujeres de oración. Te darás cuenta que la oración ha sido el poder que ha movido no tan solo a Dios, sino al hombre. Y Oswald Chambers: la oración no nos prepara para el trabajo más grande. La oración es el trabajo más grande. Otra vez hago énfasis a esta frase.
La oración no nos prepara para el trabajo más grande. La oración es el trabajo más grande. Martín Lutero también, hablando de la oración, dijo lo siguiente: estoy tan ocupado ahora que si no empleara 2 o 3 horas cada día la oración, no podría sobrevivir al día. Observe, parece un contrasenso. ¿Cómo puede estar tan ocupado y quedarse 2, 3 horas orando? Pero Martín Lutero exactamente expresa que el hecho de que él estaba mucho ocupado exigía que él se quedara mucho más tiempo en oración y que si no lo hiciera, no lograría cumplir con todas sus tareas. Esto es para que podamos entender lo cuán importante es que nos involucremos en este tiempo de oración a solas con Dios. Borden también dijo, la oración es la debilidad inclinándose ante la omnipotencia. Y Isaías 57, versículo 7, en la última parte dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es interesante que Dios, por medio del profeta, no dijo que iba a ser casa de predicación, o casa de eventos, o casa de programaciones. No, dijo que sería llamado casa de oración. O sea, esta es la actividad más importante que el ser humano debe realizar en la presencia de Dios y al mismo tiempo con Dios. También en Lucas 18, Jesús mismo dijo, el hombre debe orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, alguien ha dicho que la oración es de lo más que se ha predicado y la doctrina bíblica menos practicada. Y es una gran verdad. Muchos hablan de oración, hablan de la importancia de la oración, hablan de la necesidad de la oración, pero lamentablemente muy pocos son los que de hecho toman en serio esta práctica. Alguien dijo en una ocasión que el cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Eso es totalmente cierto porque la oración es la valiosa y maravillosa comunicación con Dios. Hago hincapié aquí. El cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Si estamos viendo en las iglesias y delante de nosotros cristianos débiles, cristianos que no quieren hacer nada, cristianos que no tienen fortaleza, que no logran enfrentar sus luchas y sus dificultades y los problemas del día a día, la respuesta está exactamente aquí. Un cristiano es tan fuerte como es su vida de oración. Como no oran, como no están en la presencia de Dios, como no buscan a Dios, como no tienen esta comunión con Dios, lamentablemente son personas débiles, no tienen fuerzas para enfrentar las circunstancias de la vida. No es para intentar conmover ni manipular a Dios, para que nos dé un beneficio personal. La oración no es para eso. No es para conmover ni manipular a Dios. Es para que podamos conocer la voluntad de Dios y sujetarnos a ella. Hacer las cosas conforme la dirección de Dios, conforme el liderazgo de Dios. Dios a veces permite que haya necesidades en nuestras vidas para poder acercarnos más a Él y encontrarnos con Él. El momento más peligroso de nuestra vida es cuando todas nuestras necesidades son satisfechas, sin tener necesidad de nada, incluso de Dios. Esta es una gran realidad. ¿Cuál es el momento en que las personas muchas veces tratan de estar en la iglesia, buscan ayuda, piden oración cuando las cosas se ponen complicadas? Pero lamentablemente
muchos en estos momentos no desarrollan su propia vida de oración. Dependen de la oración de otros. Quieren que otros oren por ellos, pero no quieren ellos mismos orar. Y Dios permite exactamente estas circunstancias adversas para que nosotros nos ponemos en oración delante de Él. La oración es la manera perfecta que Dios ha establecido para que tengamos comunicación directa con Él. No hay mejor tecnología que se pueda inventar. Nunca se vuelve obsoleta. Está disponible en todas las partes. No es necesario descargar aplicación alguna. Ni siquiera se necesita cerrar los ojos. Dios siempre está ahí, listo para escuchar. La única manera de aprender a orar es orando. La oración es algo en lo que tengo que trabajar. Es decir, tengo que esforzarme para que sea una disciplina continua. Pero quizá lo que ha estado fallando en mi caso es que vemos la oración solamente como una disciplina. Como ya hablamos en otras clases, la oración no es una obligación, no es una disciplina, la oración es un privilegio para los que son hijos de Dios. Por eso debemos orar. Si no sabemos orar, vamos a aprender orando. Y alguien también dijo que si no tenemos ganas de orar, debemos orar hasta que tengamos ganas de orar. Entonces, tenemos que orar. No hay otro camino, no hay otra opción. Sin embargo, de esta disciplina brota un fruto precioso, el deleite en Dios y la oración como el medio que nos lleva a deleitarnos en la presencia de Dios. Y quien ya experimentó disfrutar de esta comunión, de esta presencia de Dios por medio de la oración, sabe lo que es esto. Y solo puede se disfrutar cuando se disciplina en este principio de vida que es la oración. John Piper, en su libro Sed de Dios, dice: en el acto de la oración se reúnen de manera especial dos metas: la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda de nuestro gozo. Más adelante escribe: la oración es la forma que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido, porque es el aire que produce el calor interno de nuestro corazón hacia Cristo. En otras palabras, es imposible que un cristiano verdadero, auténtico, un hijo de Dios, viva sin esta vida de oración. Es por esto que la oración es el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Es negarme a depender de mí mismo. Es el arma para matar mi orgullo y pecado. Es venir ante mi Dios en Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún en las cosas que no sé ni conozco, el Espíritu intercede por mí ante el Padre. El fundamento de la oración. ¿Cuál es? La santificación del nombre de Dios. En Mateo 6, del versículo 5 a 13, que tenemos la oración del Padre Nuestro, Jesús nos muestra que la oración bíblica es aquella expresada por un corazón dependiente, uno que busca y desea que Dios sea santificado. En otras palabras, la oración está centrada en Dios y no en mí. El creyente debe entender que la oración busca que de principio a fin toda la atención sea dada al buen y soberano Dios que escucha la oración. Muchas veces el centro de la oración es el creyente, lo que yo quiero, cómo yo me siento, cuándo quiero mi respuesta, pero Jesús nos enseña que el centro de la oración es Dios. Orar es una comunicación de intimidad y amor como la de un padre con sus hijos. Al venir delante del Padre eterno y soberano con nuestras peticiones, buscamos que la primera de ellas sea que su nombre sea glorificado. Buscamos que de la manera en que Él decida contestar nuestras oraciones, su nombre sea atesorado y proclamado.
Dios siempre va a contestar nuestra oración con el propósito de que confiemos que lo más precioso para nosotros es Dios mismo y no lo que Él da. Esta es una gran diferencia, porque muchas personas simplemente quieren acercarse a Dios por las bendiciones que pueden recibir de Dios y que desean de Dios. Pero nosotros debemos entender que no debemos confiar y disfrutar de que lo más precioso que nosotros tenemos no son las bendiciones ni lo que Dios nos da, pero Dios mismo. Este es el más importante. La presencia de Dios, la persona de Dios, que es nuestro Padre. Esto es lo más importante de todo. La confianza en la oración. ¿Quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque oramos en nombre de Jesús. Hay muchas personas que oran y no oran en nombre de Jesús. O entonces oran en nombre de la Trinidad. La Biblia no enseña a orar en nombre de la Trinidad. El nombre de la Trinidad es para el bautismo, para otras cosas, pero no para la oración. Jesús enseñó claramente que la oración debe ser en su nombre. Entonces, toda oración debe ser en nombre de Jesús. En 1 de Juan 5, del versículo 12 a 15, nos muestra que el creyente expresa su oración con confianza en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta confianza radica en quien nos salvó y quien nos sostiene. Entonces, es por Jesús que tenemos acceso a la presencia de Dios, es por Jesús que podemos nos acercar a Dios, es por Jesús que fuimos perdonados y también es por Jesús, por el nombre de Jesús, que debemos orar. La oración es un fruto de la fe salvadora que Dios nos dio por gracia. La oración es la expresión de nuestra fe en Dios. Una persona que no ora o que ora poco, en otras palabras, está declarando que no confía en Dios, que no confía que Dios puede actuar y hacer lo que debe ser hecho. Cuanto más tiempo una persona se queda en oración, más ella está expresando y proclamando que su confianza, su fe, su esperanza, todo su ser está en la acción de Dios, está en Dios. Que Dios puede hacer y que Dios va a hacer y que Él simplemente está, necesita de este actuar de Dios en la vida. La oración busca intensificar la relación que existe entre el creyente y Jesús. Por lo tanto, la oración del creyente es una muestra de que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como Salvador y que confía plenamente en que va a contestar su oración. Aquí también hay un dato bastante interesante que debe nos hacer reflexionar. La oración del creyente es una muestra de que ha nacido de nuevo. Nos deparamos con problemas en la iglesia porque los hermanos, entre comillas, voy a decir, no quieren orar. Y nos preguntamos por qué no quieren orar. Quizás la respuesta sea exactamente esta, porque no han nacido de nuevo, porque no son hijos de Dios, porque una vez que alguien nació de nuevo y es hijo de Dios, desea orar y desea estar en la presencia de Dios. Tiene ganas de este tiempo, de este momento con Dios. En la oración expresamos la razón por la que hemos sido creados. Conocer, adorar y glorificar a Dios. Nosotros venimos a Dios en oración, no porque nos portemos bien o solo cuando nos portamos mal, sino que venimos a Dios en todo tiempo, porque venimos ante Él en el nombre y la justicia de Cristo. Entonces, debemos estar en oración en las malas y en las buenas. La ayuda en la oración. ¿Quién es que nos ayuda en la oración? No oramos solos y esto para mí me encanta. Cuando estamos orando, cuando vamos a la presencia de Dios en oración, no estamos solos.
El Espíritu Santo está con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Y también dice que Jesús mismo está delante del Padre en el trono y intercede por nosotros. La oración no es una disciplina para que el creyente crezca en independencia de Dios. Todo lo contrario, es una disciplina para fortalecer al creyente en su dependencia del Señor. En Romanos 8, 26 y 27, encontramos la maravillosa verdad de la intercesión del Espíritu Santo para con los hijos de Dios. En este pasaje, Pablo habla acerca de la debilidad del creyente que no sabe qué orar, no sabe qué pedir, no sabe cómo entender la voluntad de Dios, no sabe por qué Dios permite esto o lo otro. Cuando estamos en esta situación, el Espíritu Santo toma nuestro lugar y va al Padre representándonos y pidiéndole lo que nosotros necesitamos. El Padre escudriña y sabe lo que hay en nuestro corazón. Este nuevo corazón que busca y anhela por gracia obedecer y glorificar a Dios. Cristo hizo todo lo necesario para que nos acerquemos ante Dios con confianza. El Espíritu Santo intercede para que el Señor haga con nosotros lo que es conforme a su santa voluntad. Qué privilegio tan grande que Dios nos conceda su gracia para crecer en la disciplina del deleite de la oración. La oración es un encuentro con Dios iniciado por Dios, en el que humildemente nos comunicamos con el Señor y le adoramos. Confesamos nuestros pecados y transgresiones y le pedimos que llene nuestras necesidades y los deseos de nuestro corazón. Aquí también hay otra cosa que a mí me encanta. La oración es un encuentro con Dios iniciado por Dios. No somos nosotros que tomamos la iniciativa de la oración, es Dios que lo hizo. Y Él está esperando cada uno de sus hijos para que esté presente en este encuentro, para que vá a su presencia, porque Él está esperando. Así como Dios todos los días iba al Edén a encontrarse con Adán, mire que no era Adán que iba a buscar Dios en el jardín, era Dios que venía al encuentro de Adán y allí hablaba con él. Un ejemplo vivo de cómo de lo que es la oración. Y ahí Adán y Dios hablaban, conversaban. Y esto es oración. Entonces, cuando vamos a la oración, debemos de estar conscientes de esto. No somos nosotros que estamos simplemente buscando a Dios. Dios nos buscó primero y está nos esperando para que estemos en su presencia. Toda oración debe ser dirigida a nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia enseña que podemos orar a uno o a los tres, porque los tres son uno. Orar a uno de los miembros de la Trinidad es orar a Dios. Y vemos que Jesús claramente, cuando hablaba de la oración, hablaba que la oración era dirigida al Padre. Y el Padre, por supuesto, representa toda la Trinidad. En Juan, una cosa importante que debemos entender antes de hablarnos aquí el otro texto, es que la Trinidad está involucrada en la oración. Jesús dijo que debemos nos dirigir al Padre, debemos orar en nombre de Jesús y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, toda la Trinidad, Dios uno, trino, está presente en el momento de la oración. No estamos solos. Cuando vamos a orar, no estamos solos. La misma Trinidad de Dios, Dios mismo está presente y ayudándonos en la oración. La oración no es por nuestros méritos, no es por nuestros argumentos, es por el nombre de Jesús. No sabemos orar como conviene, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda para que nuestra oración pueda ser contestada por Dios. En Juan 14, 13 y 14, Jesús nos enseña a orar en su nombre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. También podemos ver esto en Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, donde Jesús otra vez habla de orar en su nombre. Jesús no nos está dando una fórmula mágica que va a obligar a Dios a responder a nuestras oraciones. Lo que significa orar en el nombre de Jesús es que estás orando con la autoridad del Hijo, pidiéndole a Dios el Padre que actúe sobre nuestras oraciones, porque venimos en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa lo mismo que orar conforme a la voluntad de Dios. La oración efectiva y bíblica está disponible para todos nosotros. Es importante estar al tanto de algunos aspectos que nos ayudarán a orar eficazmente. Primero, conoce mejor a Dios por medio de su palabra. La fuente de información para la oración es la Biblia. En sus páginas encontramos una guía fiel que nos ayuda a dirigirnos a Dios con nuestras propias palabras. Al conocer a Dios, nuestra oración se convierte en la respuesta natural a la belleza alta y majestuosa. Por eso, la palabra de Dios y la teología contenida en ella es preciosa para el creyente sincero que le busca en oración. Como ya hemos hablado, es imposible tener una vida de oración bien, buena, si fuera alejada de la palabra de Dios. Necesitamos de ella porque es ahí a donde vamos a conocer a Dios y conocer quién es y lo que hace y orar correctamente. Segundo, deja que tu corazón crezca en amor por Dios. Junto con conocer más a Dios, viene el crecimiento de nuestros afectos por los finos atributos de Dios. Al oír de sus proezas, su carácter y sus obras milagrosas, nuestras emociones se desatan con amor a Dios. Tercero, alaba a Dios con gratitud en todo tiempo. Estar vivo es estar en deuda con Dios, tan solo por crearnos y preservarnos. Él ya ha hecho más de lo que merecemos, pero por encima de eso, Él también nos ha salvado. Y eso es totalmente inmerecido. Y por esto el cristiano debe vivir agradecido. Cuarto, lamentate ante Dios cuando vengan los tiempos malos. Solo porque eres fiel a estos pasos no significa que nunca vendrá el sufrimiento. La verdad es que para el cristiano auténtico, el sufrimiento está casi garantizado. Un cristiano que no tiene luchas, que no enfrenta sufrimientos, hay dudas si de hecho es un cristiano, porque la Biblia misma nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán. Dios usa el sufrimiento así como el escultor usa el martillo y cincel. La vida sin sufrimiento produce un ser humano inmaduro. Entonces, nuestras oraciones durante estos tiempos malos deben ser apropiadas. No hay un solo super santo que pueda soportar tales tiempos sin que se sienta abandonado. La palabra de Dios anticipa esto, y Él se encargó de inspirar palabras que expresan el sentir en estos momentos. O sea, cuando estamos angustiados, cuando estamos en sufrimientos, cuando estamos enfrentando problemas, podemos entonces abrir nuestro corazón y hablar a Dios lo que está pasando. Sí, debemos hacerlo en la presencia de Dios. Quinto, acude a la salvación provista por Jesús. Cuando hemos notado todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, alabándole y amándole, agradecidos y probados, podemos entonces elevar nuestros deseos hacia Él. El corazón del que ora eficazmente es un corazón que desea lo que Dios desea. O sea, cuanto más estamos en la presencia de Dios y oramos, más deseamos la voluntad de Dios, más deseamos lo que Dios desea. La oración no es para entretenernos,
sino un mandato de nuestro Señor Jesucristo para cultivar nuestra relación con Él y crecer espiritualmente. ¿Por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Aquí algunas razones. Primero, Jesús fue nuestro modelo de oración. Segundo, la oración se somete a la voluntad del Padre. 3, la oración nos hace dependientes de Dios. 4, la oración nos ayuda a vencer la tentación. 5, la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. 6, somos llamados a orar por los demás. 7, la oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones. 8, la oración debe ser persistente. 9, la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento. Y 10, estamos en una guerra. Ahí tienes 10 razones, 10 motivos por qué debemos orar. Y creo que cada uno de ellos, si fuera solamente uno de ellos, ya sería suficiente para convencernos de la importancia y de la necesidad que tenemos de este tiempo de oración a solas con Dios. Nuestra generación ha hecho de los sentimientos su Dios. La cultura dice que la realidad se determina por lo que sentimos, pero la Escritura nos enseña otra cosa. Nuestros sentimientos son inestables y poco confiables. Como lo advirtió el profeta, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Si bien los cristianos sabemos que las motivaciones del corazón son importantes, también estamos conscientes de que nuestro ser interior está siendo santificado paulatinamente. En esta vida jamás llegaremos a tener motivaciones puras todo el tiempo. Todos ya enfrentamos el problema de no tener ganas de orar. Orar es el bien que quieres, pero encuentras que muchas veces terminas haciendo el mal que no quieres. Descuidar tu vida de oración. Camina conforme a la verdad. No tienes que tener ganas de orar para orar. Esta es una gran verdad. Si has nacido de nuevo, ya tienes todo lo que necesitas para orar y nadie te lo puede quitar. Mientras que el mundo camina de acuerdo con sus emociones, los cristianos caminamos conforme a la verdad. Cuando te sientas tentado a seguir tu desanimado corazón, predícate la realidad del evangelio. Eres libre, no tienes que tener ganas de orar para orar y debes orar. Si no tienes ganas de orar, ora. Es parte de la lucha espiritual que estás llamado a enfrentar hoy. Aquí hay algunas ideas prácticas para ayudarte a perseverar en esta disciplina. Primero, ten una rutina. Lejos de depender de la motivación, crear una rutina o un hábito nos ayudará a ni siquiera tener que preguntarnos dónde, cuándo y por cuáles cosas oraremos hoy. Ten una hora y un lugar determinado para invertir en oración. Ora la Biblia. Como parte de tu rutina, puedes tener preparada una lista de pasajes que te ayuden a dirigir tus palabras en oración. Es muy importante aprender a orar la Biblia. Y solo podemos orar la Biblia cuando la conocemos, porque el Espíritu Santo mismo va a traer a nuestra mente, a nuestra memoria, lo que la Biblia nos dice para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Rinde cuentas. Aunque tu vida de oración puede ser algo muy personal, esto no significa que tienes que enfrentar las dificultades solo. Eres parte de la iglesia y Dios te ha rodeado de hermanos y hermanas que pueden ayudarte en tu caminar. Comparte tus luchas con un creyente de confianza y pídele que ore por ti en esta área, que esté al pendiente de tu progreso. Aprende de otros. No te avergüences de pedir consejo a tus pastores o hermanos maduros en la fe.
A veces creemos que somos los únicos que estamos batallando, cuando la gran mayoría de los cristianos hemos pasado por desiertos en la oración. También puedes encontrar consejo y ánimo en biografías de cristianos conocidos por sus vidas de oración. No olvides asistir regularmente a las reuniones de oración de tu iglesia. No hay mejor manera de aprender a orar que orando. Sienta lo que sienta tu engañoso corazón, ora. No dejes que tus emociones te priven del gran privilegio que es acercarte con toda confianza al Padre. Alguien dijo, si no tiene ganas de orar, ora hasta tener ganas. Agustín dijo, el que poco ama, poco ora. El que mucho ama, mucho ora. Aquí también vemos un termómetro que puede medir cuál es nuestro amor hacia Dios. Richard Hawker dijo, la oración es lo primero con que empieza la vida recta y lo último con que termina. Pere Lacombe habló, el que tiene un corazón puro nunca dejará de orar, y el que está dispuesto a ser constante en la oración sabrá lo que es tener un corazón puro. Buney dijo, si no es usted una persona que ora, no es cristiano. Wow, esta es terrible. Richard Baxter, la oración es el aliento de la nueva criatura. Jorge Herbert, la oración, la sangre del alma. Jacob Boehme, orar bien es trabajo intenso. La oración es la energía más sublime de la cual es capaz el hombre. En un sentido es gloria y bendición, en otro es trabajo y tribulación, batalla y agonía. Las manos levantadas comienzan a temblar mucho antes de que la batalla es ganada. Los nervios en tensión y la respiración jadeante proclaman el agotamiento del siervo celestial. El peso sobre el corazón adolorido llena el rostro de angustia, aun cuando el aire de la medianoche sea fresco. La oración es el alma terrenal elevándose al cielo, la entrada del Espíritu purificado al lugar santísimo, el rasgado del velo luminoso que resguarda, como detrás de cortinas, la gloria de Dios. Es la visión de las cosas no vistas, el reconocimiento de la mente del Espíritu, el esfuerzo por formar palabras que el hombre no puede pronunciar. La recompensa de la oración es, en primer caso, personal y privada. Es los tesoros escondidos del lugar secreto. La primera recompensa del lugar secreto es la santidad. Por medio de la oración, las gracias del Señor despiertan y la santidad nos embarga. Santidad es conformarse a Cristo, y esto se logra por medio de una intimidad creciente con Él. Esta es la otra recompensa de la oración. Entonces aquí, seguramente hay muchas otras cosas que podríamos hablar de oración. Hay las distintas formas de oración, oración de intercesión, oración de petición, etcétera, que no tenemos aquí el tiempo necesario para profundizarnos más, pero creo que con lo que aquí fue presentado hoy día, es posible de que nos hagamos conscientes de lo importante, de lo necesario, de lo vital que es la vida de oración para un siervo de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.